Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter, te cuida, hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental, responde. La Loteadora Inmobiliaria S.A., su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Barrio Cerrado Econatura 5, tu barrio cerrado con la mayor seguridad. Con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente. Joseph Coafer, en tu cabello empieza la belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien. Universal Import, la casa de la Navidad. Esta noche en Lunes de Mina, vientos de cambio en Asunción. Después de 15 años de dominio colorado, la capital del país volverá a ser dirigida por un opositor. Con más de 20.000 votos de diferencia, el excomunicador Mario Ferreiro logró imponerse al economista Arnaldo Samaniego. Y esta noche, en un mano a mano imperdible, nos acompaña el intendente electo de Asunción, el señor Mario Aníbal Ferreiro. Además, ¿y ahora qué? Tras unas reñidas elecciones en todo el país, ¿de qué manera se reagrupan los partidos, movimientos y alianzas? ¿Cómo quedará el escenario político después de estas municipales? Lo discutimos junto a importantes referentes de nuestra política. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Qué jornada la de ayer, ¿eh? Impresionante, entre sorpresas y sorpresas, porque en realidad en Capital por lo menos estuvimos en ascuas todo el tiempo, porque las encuestas previas daban un alto porcentaje a uno de los candidatos, en este caso a Mario Ferreiro. Sin embargo, después la boca de urna daban como ganador al candidato Arnaldo Samaniego. Luego el TREP dio como finalmente ganador a Mario Ferreiro. Así que en realidad mucha tensión. Horas de la tarde se vivía en tanto en el PC de Mario como el de Arnaldo Samaniego. Así que sobre todo esto vamos a estar conversando en un ratito con el candidato electo, en este caso Mario Ferreiro, actual ya intendente, bueno, tiene que asumir dentro de un mes, y también luego con representantes de diferentes sectores políticos para analizar a ver cuál es la correlación de fuerzas, cómo queda, cuáles son los proyectos que se preparan ya para el 2018. Antes, quiero agradecer a Tinola Borbón, fíjense qué preciosa la chaqueta, toda bordada con, ¿cómo se llama cuando? Bueno, al relieve, pero también, ahí está, chin chin. Yo nunca sé los nombres de los bordados. Ahí está, preciosa la chaqueta que me viste como siempre Tinola Borbón. Ya saben, el teléfono para hacer las consultas, sobre todo ahora para estas fiestas, al 021 52 50 60. En el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, el Imperio de la Belleza. Hoy Valen me maquilló, ya saben, Fernando de la Mora y sobre Marica López. Joseph, el Imperio de la Belleza, que ya tenés, ya sabes, un Joseph prácticamente en cada cuadra. Impresionante. Casa Central, Avenida Fernando de la Mora 2500, al costado de la terminal de ómnibus. Bueno, y Revlon, que tiene su colección de Ultra HD, la colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir
tus labios con una alta definición gracias a su revolucionaria fórmula. Disponible en 20 tonos de alta definición. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Bueno, y Victoria Joyas, qué lindo, fíjense qué precioso los aros de Victoria Joyas, ahí está, chin chin, y este pendiente que es un clásico también, a tenerlo siempre, a cualquier hora, ahí está. Ya sabes que Victoria Joyas queda en la avenida General Aquino, casi Capitán Andrés y Fran Luque, esto es al costado, al frente en realidad de la plaza en Luque, y el local en Asunción, Senador Long, 562 entre Bertoni y Lilio, el teléfono 608-429. Victoria Joyas en el Facebook. Bueno, y ahora sí, saludamos al flamante intendente, ya si bien tiene que jurar y asumir, no sé si se jura, pero él nos va a explicar después el procedimiento, va a asumir exactamente en un mes, pero bueno, ya fue electo, así que podemos decir, intendente Mario Ferreiro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Ahora tengo que decir, Mina, ¿cómo está usted? Porque viste que es una autoridad. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto, Mina. Me acuerdo de tantas cosas en este momento que me siento acá. Primero que me comprometiste la última vez que estuve. Sí, exacto. Me dijiste, si ganás, venís. Venís. Sí. Y segundo que cuando comenzaba esta contienda electoral, vos me dijiste algo muy importante que después lo seguí y me dijiste, tranquilo nomás. Contra el que va a ganar todos se ponen. Me acuerdo. Sí, siempre es así. Sí. Por eso cuando a alguien se lo ataca mucho, sí, y empiezan las campañas, uno dice, bueno, acá efectivamente... Yo vine muy entusiasmado, muy fuerte, sí, atropellé mucho un programa. Exacto, me acuerdo. Tranquilo, me dijiste. Bueno, me sirvió porque después también se puso un poco más dura la campaña ya en las últimas semanas. Sí, sí, sí. Pero Bueno, estamos Mario, bien. De todas maneras, imagínate, decía, ayer Capital fue increíble porque teníamos el antecedente de las encuestas donde obviamente me imagino que te daba mucho optimismo ese resultado. Sí. Luego, boca de urna, que me imagino que te habrá entrado un bajón, ¿verdad? Sí, una depresión. Una depresión, serio, porque sí, si vos crees que vas a ganar después de haber sido que ganó el otro, según la boca de urna, y luego, ¡trep! ¿Qué sentiste cuando el trep? O sea, cuando la boca de urna te daba perdedor y después, porque yo me daba cuenta que ya estaba medio cabizbajo en algunas entradas que hiciste, pero y después, increíble, ¿verdad? Sí, nunca pasó esto. Nunca pasó esto. De la experiencia que tenemos de cubrir elecciones, la siempre boca que de urna sale ganador, ya salió ganador. Ya vas sabiendo. Aquí nosotros lo que nos mantuvo la calma es que en realidad seguíamos cotejando, de acuerdo a nuestros equipos, participación, llegada de nuestros grupos, y estaba todo en orden. No había algo que se había, por ejemplo, fumado de repente o desapareció un contingente que esperábamos y no vino, o desaparecieron todos los integrantes de mesa. Eso no pasó. Ajá. Nosotros nuestra parte cumplimos. Por eso yo a las 2 y algo de la tarde salgo a decir, nosotros ya hicimos nuestra parte, por favor vayan a votar ustedes ahora. Ajá. Y la gente, creo que sobre todo el sector independiente, captó ese mensaje. Quizás también cambiaron los hábitos, dicen ahora los especialistas. Sí, que a la gente va más a la tarde. Sí. Pero vos sabes que también pienso que pasó, porque vamos a ser sinceros, el tema de los candidatos más independientes, como sería vos, digamos, sí, ¿verdad? Si bien obviamente hay estructuras políticas que te acompañan, es que de repente, como Caballero Vargas, generan mucha simpatía, pero no es un voto estructurado. Entonces es difícil ir a buscarle, ¿quién es mi simpatizante? Allá claro, voy a buscarte, exacto, ¿verdad? Exacto. Pero ese tema de la boca de urna a favor de Arnaldo, yo creo que hizo que aquellos que querían que vos seas intendente salieran masivamente. Porque si vos estabas medio ganando luego, probablemente ya no se iban. Pero al ver que su voto decidía realmente, yo creo que por eso que masivamente o cambiaron las costumbres, como vos decís. Sí, o la gente se dio cuenta que si no iba, no cambiaba. No cambiaba. No hacía el resultado. Ahora, también por ahí se especula de que mucha gente está pensando también al momento de responder sobre boca de urna, que tenga porque es un tema medio privado, ¿verdad? Y yo lo que vi, Simina, en algunos colegios es que había una encuestadora y se colocaban 2 o 3 personas a escuchar lo que decía la encuestada. Y eso le cohibía. Y eso le cohibía a mucha gente. Puede ser que haya sido
una falsa en el sentido que la gente Exacto. no haya sido sincera Exacto. al contestar. Por No sé temor, si en todo el porcentaje, pero en un buen porcentaje. en un porcentaje. De hecho, sobre había todo un 10, los colorados que votaron por vos. no van a decir Mario. Probablemente no querían decir, tenían miedo que por ahí alguien les Había pinche. también 10 no sabe, no contesta, 10%, que era mucho también. Sí, Pero sí, igual sí. el otro problema que nos preocupó más todavía que la boca de urna era el Sí. bajo nivel de participación hasta las 11 de la mañana. Pero no fue, sin embargo, después. Después Porque se normalizó. 50 y pico es lo que suele Sí. participar. Eso lo dijo Lubetis en algunas radios y a mí Sí. también me tranquilizó. Dijo, así mismo fue el comportamiento ya hace 5 años. Sí, sí, sí. Y después terminamos en 55%. Pero igual no te puedo negar que hubo una cierta hora que me asusté un poco. ¿Te asustaste un poco, verdad? Sí, con Male a la una ¿Qué- fuimos a casa qué y le pensaste dije... ahí? ¿Qué decía? Y le dije, mi amor, mira, hicimos todo, que no dejamos nada, caminamos los barrios, fuimos a los debates, creo que como nunca esta vez se debatió. ¿Qué más? Y yo ¿Qué más podemos pensaba, hacer? yo ya preparé también mi discurso para vos, te iba a decir, bueno, pero Lula, Mario, hizo varios intentos, ahora perdió varias veces y después fue presidente nada más y nada menos de un continente, Sí. como es Brasil. Era un porque buen consuelo. porque eso es cierto, no, Es o sea, que cierto. es cierto también Hay eso. muchos que pasaban por varias Sí, elecciones primero. Yo en exacto. la segunda ya puedo tener un Exacto. éxito. No, Por no. eso te digo, no. Humberto Rubin fue peor porque me dijo, me liquidaste porque pensaba contratarte en la radio. O sea, se quedó Se quedó sin periodista. sin nueva figura. Sin nueva figura. Pero bueno, estamos muy contentos, la fiesta fue muy grande, en la Plaza de la Democracia fue realmente una celebración que hace rato no veíamos. Sí. Mira, muy espontánea, muy sana, muy de familia, sin agresiones, no era ese festejo de agredir al otro. Sí. Te cuento que inclusive se ponía la polca liberal y la polca colorado. Ajá. Justamente hicimos ese juego para que la gente se integre y no había esa cuestión de abuchearla al otro. Sí. Creo que recuperamos también esta cuestión de que no todo se compra, no todo es perverso y se tuerce en el cuarto oscuro. Se recuperó un poquito la dignidad de votar y elegir, de elegir al que a la gente le parece la apropiado. Y también fue muy madura la actitud de la ANR, comenzando por Arnaldo. Sí, que reconoció reconocieron? pronto, digamos. Al principio hubo un atisbo de Sí, festejo sí, y después sí. rápido se bajó la línea. Es que hubo un activo de festejo porque en realidad en la boca de urna, Claro. como siempre vos decís, Sí. estamos acostumbrados a que en las bocas de urna el que gana, después gana en el TREP. Sí. Entonces, claro, tenía que preparar el festejo, digamos. O sea, era obvio y era comprensible su optimismo, como era comprensible tu... Sí, mi pesimismo Tu- sobre tu todo pesimismo. al Claro, mediodía. Después, exacto. lo de Ati Smith varió, Exacto, lo de después se Capri fue un poquito, se acercando, acercó. Ya hubo una especie de empate Sí. técnico. Pero ¿verdad? igual, siempre un empate técnico. Ahora, de todas maneras, rarísimo fue esto, porque imagínate vos la boca, como te digo, 14 y 20%, inclusive creo que llegó a alguna Sí, encuesta a darte. a la mañana. Después gana Arnaldo Ah, y, sí, y luego 11%, 10 y pico, 11 casi es la Casi diferencia, 11, ¿verdad? sí. Casi 11. O sea, igual la boca de una, nadie te dio 11 tampoco, ¿entendés lo que te digo? Exacto. Entonces, exacto. qué raro es todo lo que pasó. No, ni se acercó a 11 la boca de urna, no, Sí, no ni se sí, sí, acercó. sí, ni se acercó. Yo te digo, creo que vamos a aprender mucho de esta elección. También hay que ver ahora, porque están terminando ahora de juzgar los concejales y se votó muy cruzado. Sí. Muy cruzado. De hecho, yo veo que mucha gente votó Mario Intendente y lista 1 concejal. Ah, sí, eso quiero saber. Pero tenemos el informe, Jenny, de lo que pasaba, sobre todo acá en Asunción, ¿verdad? En relación justamente a esta jornada que vivíamos ayer. ¿Cómo está usted, señora Jenny Domínguez? Buenas noches, Mina. Saludamos al intendente electo de la ciudad de Asunción. Es el Lord Mayor de la capital del país, el señor Mario Aníbal Ferreiro Sanabria. Bienvenido. Y Male sería la Lora Mayor, ¿eh? La primera dama. La primera Bien, Lora. le preguntaste ayer a Male que tendría que, o le aconsejaste que tiene que ponerle doble GPS, Doble GPS a partir de ahora porque el señor poder Ferreiro. erotiza y bueno, y así Y está que- acá por eso. Está mal ahí. No le deja poner a sol ni a sombra, ¿eh? Tened cuidado, yo conozco a estos tipos, ¿eh? Bueno, les Sí. recordamos a nuestros televidentes y oyentes que pueden escribirnos a @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciángel en Facebook, nuestras redes sociales. Pero antes de ir al informe, quiero agradecer a Joseph por los tratamientos de cada lunes y por supuesto a Segolén Baitinola por este bello conjuntito donde predomina el color azul. Colección primavera-verano, digo bien, de Segolén Baitinola. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos al informe. En este material, los números que tuvieron que ver con Capital, en cuánto obtuvo el señor Ferreiro, el señor Samaniego y el señor Ricardo Meyer en este informe.
En las elecciones municipales, el resultado en Capital fue el siguiente. Mario Ferreiro obtuvo 114.435 votos, mientras que Arnaldo Samaniego se quedó con 91.014 votos y Ricardo Meyer obtuvo 10.195. Se anularon 6.509 votos y 2.255 personas votaron en blanco. En cuanto a la participación, el 56% de los habilitados en Asunción acudió a depositar su voto en estas municipales. ¿Qué muchos votos nulos que hubo? Sí, yo creo que es también por confusión, ¿eh? A veces uno apurado marca mal y eso se anula directamente. Sí, qué mucho, 6.000 y pico. Sí. Bueno, ¿te llamó el presidente, Mario? Me llamó a las 8 menos 10 de la noche, un llamado protocolar, pero muy amable. Lo ¿A qué hora? en buena. 8 menos 10 de la noche. Ajá. Sí, justo me fijé claramente porque yo había hecho la transición del PC a casa para darme una ducha y irme al Hotel Guaraní. Y ahí apareció el llamado muy correcto, tengo que reconocer. Creo que también eso generó mucha tranquilidad y a partir de ese gesto de él también el resto comenzó a mandar mensajes, Arnaldo a través de Hugo Ramírez. Esta mañana vi un mensaje también de Ludovico Sarubi, de SAP, que te acordás que había hecho un comentario, sin embargo, un lindo saludo también muy noble. Me parece que todos nos dimos cuenta en el final de la campaña que una vez terminado el partido, en realidad tenemos que pacificar a nuestra sociedad y sobre todo construir una ciudad que necesitamos que mejore, en el caso de Asunción. Y a nivel país también, porque a nivel país también fue muy repartido todo en materia de resultados. Lo de Encarnación es sorprendente, por ejemplo. Así es. Y en Central hay mayoría de liberales. Opositores. Sí. Hay que reconocer que ante ese panorama creo que también se volvió a una línea más moderada y no está mal que sea así. Sobre todo porque yo siempre lo afirmé en campaña, vamos a tener que trabajar mucho juntos desde diciembre. Claro, y esto te iba a preguntar, el hecho que el presidente de la República se haya referido, sí, Ludovico también, pero sobre todo digo el presidente de la República, se haya referido un poco agresivamente, digamos, a vos, Camilo, la gente de la izquierda, etcétera. Vos estuviste mesurado, efectivamente, esa vez también en la contestación, me acuerdo. Esto y él que te haya llamado hoy, sos una persona, pues yo le había preguntado una vez al presidente, ¿cuál es tu defecto? Y soy muy rencoroso. En tu caso, ¿el rencor también forma parte, digamos, de tu personalidad o no? No, yo tuve que hacer, de hecho nunca fui rencoroso, pero tuve que hacer también todo un camino de controlar mucho ese tipo de sentimientos porque me enseñaron que es como un veneno que uno toma y termina afectándolo a uno mismo y no al otro. Uno toma ese veneno del rencor creyendo que le va a afectar al enemigo, en realidad le afecta a uno. Eso aprendí mucho en un camino que hice hace 13 años, que ya se conoce bastante, y no me permito ese tipo de sentimientos extremos. Entonces, soy de pedir disculpas rápido y también soy de perdonar rápido. A mí me dolió menos, lo del presidente tomé más como proselitivo, me dolió más lo último, lo que vino de la iglesia, lo que vino de los pastores, de un sector. Eso sí me pareció más bajo porque ahí entramos en un terreno muy terrible donde se entra a juzgar una cuestión moral, se entra a juzgar una cuestión que tiene que ver con algo muy íntimo como la fe, como las creencias que uno tiene. No pasé bien tampoco con lo de Antonio y Nica de Bernardi. Me parecía que era apelar a algo que nos dolió a todos como sociedad y que nosotros acompañamos como dolor a la familia en aquel momento. Esa parte de la campaña fue la más difícil para mí. Y también ayer me hice cuestión de perdonar también todo eso, porque ni siquiera con el valor del triunfo me parecía que era apropiado contestar en ese momento y en ese lugar de una manera soberbia o vengativa. Yo soy así, Mina. Te pueden dar testimonio mis compañeros de trabajo, en la televisión, en la radio. Casi te diría que no tengo enemigos. Nunca. Mira que en este trabajo a veces estamos... Sí. Yo me acuerdo que te decía, cuando también optaste por Lugo y después inclusive fuiste, obviamente, bueno, no llegaste a ser tu candidato, porque fue una división y todo esto que ya sabemos. Pero ahí la gente, un sector fue bastante agresivo contigo, ¿te acordás? Me acuerdo, sí, tuve un tiempo cuando tomaste posición, porque siempre Mario fue, todo el mundo te quiere, Romerito, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿verdad? Exactamente, el novio de Asunción. Claro, porque no eras una persona de tomar posturas radicales ni nada. Cuando por fin tomaste postura, porque todos tienen derecho a tomar postura, al principio la gente fue también bastante hostil. Hizo ruido eso, rompió un poco aquel molde del Mario buenito y mucha gente hasta ahora no me lo perdona en cierta forma, ¿no? Claro, que muchos querrían verme siempre un poco menos definido desde el punto de vista político.
A mí siempre me gustó tener una posición, siempre recuerdo que en las viejas épocas apoyamos la llegada de Carlos Filisola, hicimos campaña por Caballero Vargas, yo fui el conductor del acto central de la Dino Filisola en la plaza, ya en aquella elección histórica, Sí. pero eran más bien posiciones casi profesionales. Exacto. Posiciones políticas recién las comienzo a tomar con la llegada del gobierno de Lugo, Así es. donde yo escribo y también hablo mucho defendiendo el proceso. Y eso me genera conflictos, que inclusive me acuerdo con Mabel una vez en el programa Santula, con Enrique Vargas Peña varias veces discutimos, pero más allá de esas discusiones que eran profesionales, la gente dijo, a la pucha, se hizo cualquier cosa, izquierdista o se hizo pro-gubernista, y quizás también eso precipitó a que yo me decida una carrera política mina. Claro. Porque si ya vas a ir por ese camino, Sí, definite bien nomás ya y comenzar a activar en política. Sí, sí. Bueno, Arnaldo, al reconocer enseguida, ¿cómo va a ser la transición? Porque eso facilitó, sin lugar a dudas, como vos decís, te predispone bien también con el anterior intendente, Sí, ¿verdad? sí. Porque es importante hacer esa transición. Acá es por suerte más corta, digo, porque tenés un mes, En ¿verdad? el caso del gobierno central es más larga y está No, hasta y casi... en el gobierno central, efectivamente, imagínate vos en mayo hasta agosto, Sí. ¿verdad? O en el caso de la interna colorada que votaron en julio y Y asume sí, recién va a ser en marzo. En marzo. ¿Cómo vas a hacer esta transición? ¿Tenés 4 semanas para, digamos, vas a ir ya a la municipalidad desde mañana Sí, o tengo pasado? una qué sé hoja yo? de ruta que mañana me entregan. Pedí a una persona especializada en el tema a nivel jurídico que me explique cómo es el procedimiento, porque hay un procedimiento. Sí. Mañana me lo presenta a mediodía, a la tarde voy a reunirme con un equipo más bien chico para generar un equipo que después tendrá que agrandarse más o menos. Yo calculo unas 15, 20 personas que vayan a los lugares, digamos, más sensibles de la municipalidad en cuanto a ir compartiendo información. ¿Vas a hablar con Esto- el propio Arnaldo? O sea, sí, voy a ¿le hablar vas a con... pedir Bueno, una en reunión? realidad, en puridad tengo que hablar con el intendente interino, el señor Pico, como Ah, autoridad claro, actual. pues, cierto Pero que- Arnaldo también se ofreció Sí, y yo sí, tomo sí. esa oferta positivamente. Claro, categórico. Entonces, lo ideal sería que mañana voy a gestionar eso, una audiencia con el intendente, pero también una visita Arnaldo. al doctor Samaniego. Y, por otra parte... Olvidé que él no era más intendente, pues. Claro, porque tuvo sí. que renunciar. Tuvo que ¿cierto? renunciar en la función Cierto. ejecutiva. Y en ese caso también voy a trabajar con los concejales electos, sobre todo aquellos que ya están ahora mismo cumpliendo un periodo y van a volver seguidamente. Caso Augusto Weiner, yo tengo que aprovechar su experiencia. Es prácticamente una suerte luego de intermediario entre la Junta y la municipalidad de siempre, de la Intendencia, perdón. Entonces, justamente hoy hablé con Augusto también, le voy a pedir mañana eso. Un equipo pequeño que después amplíe un poco el radio de acción, que se pueda trabajar armónicamente y que sobre todo jurídicamente esté todo previsto para el 21 de diciembre, que en realidad me toma juramento el presidente de la Junta Municipal, que será electo por sus pares unas semanas antes. Antes asume la Junta. Exacto, nueva junta. tipo el Parlamento tipo también. Parlamento. Exactamente, una figura Y parecida. este equipo con el que te reuniste hoy, ¿quiénes son? No, todavía mañana, a mediodía. Que te vas a Pero reunir mañana, claro. ahí el equipo que trabajó más cerca mío en la campaña, Sí. Víctor Raúl Benítez, Magre Jalaga, de la parte política Adolfo y Karina, Augusto seguro tiene que estar ahí ¿Quién también, Augusto? Wagner, Ah. Tito, Josefina Duarte Benítez, hasta ahí más o menos, aunque la mesa de presidentes tenga muchos más integrantes, primero un equipo más chico, después agrandarlo y sobre todo profesionalizarlo, para que sean personas técnicamente también entendidas. Pero cuando vos decís Tito, Josefina, esas son las personas de los partidos, digamos, Claro, porque ¿verdad? yo quiero que ellos tengan participación políticamente Sí. del trabajo que vamos a hacer de transición. Pero y después, gente que va a trabajar contigo en la municipalidad, ¿quiénes son? Y eso todavía tenemos un mes para determinarlo. ¿Qué pasa? Yo tengo una visión, de que estas mismas personas que te mencioné podrían ser también parte de la estructura más cercana a mi trabajo, pero tengo que primero ver la disponibilidad de ellos. Vos sabés, Mina, que siempre el trabajo en la función pública no es una decisión fácil de tomar para muchos profesionales, porque generalmente se gana menos en la función Claro, pública. así es. O sea, Sobre todo cuando es un nivel de gente. Exacto. Por muy ejemplo, capaz. Amílcar Ferreira, que para Sí. mí sería ideal en algún puesto importante. Habrá que estudiar. Él es un profesor de mucha categoría, inclusive con cátedras en el exterior, igual que Víctor. Voy a pedirles que hagan el sacrificio conmigo. Y Max Rejalá, que y tuvo una Max, experiencia que ya, tuvo una vasta experiencia en la sí, función en la pública y un sector administración, muy sí. sensible que es
justamente contrataciones, Claro. sería fundamental. Sí, sí. Pero ellos mismos se están enterando ahora que le voy a hacer la oferta, porque en campaña no se quiere hablar tanto del tema. Cierto, cierto. Entonces Está voy muy bien a eso. comenzar mañana esa negociación, va a seguir toda la semana. Yo voy a ir el fin de semana a Buenos Aires. Con Male vamos a escaparnos quizás el último escape en 5 años, una petit luna de miel, y vamos a aprovechar para asistir también, invitados por algunos amigos, a las elecciones del domingo que definen entre Scioli y Macri la presidencia. ¿Cuándo vas a argentina. Buenos Aires? El fin de semana, el viernes. Ay, qué gusto, Sí, nos qué vamos, nos felicidad, escapamos, el una último semanita. escape. ¿Y los niños dónde quedan? No vamos ni una semana, 3 días. Se quedan con sus hermanos Se mayores quedan acá. que ayer Eh. hicieron también de guardería y también de votante, porque todos tuvieron, yo le hice votar para todos. En un momento dado a mis ahijados que tenía por ahí Por razón que repartidos. estuviste dando hijos previendo ya. Y ya 4 votaron. Entonces sí, 3 días vamos a escaparnos a Buenos Aires, vamos a ver las elecciones, Sí. vamos a pasar bien allá. Se establece ese equipo que te digo mañana, me entrega mañana la hoja de ruta Sí. y la otra semana comienza a articularse todo el trabajo Pero que hay que decime hacer. alguna gente a la que le vas a pedir. Max Rejalada es Sí. uno. Max. Muy Víctor bien. Raúl Benítez también. Víctor Raúl Benítez. Sí. ¿Quién es otro que le vas a pedir? Roberto Fernández Schroeder también yo lo considero, él se está entregando en este momento. Roberto Fernández es. Él fue viceministro de Comercio. Ah, claro, Sí, sí. lógico, sí le conozco. Muy bueno. Bueno, tengo que hablar con la gente de Cultura, tengo varios candidatos, aunque perdí al principal de ellos. Y a Jorge. A sí. Jorge, que era el número opuesto, pero ahí tendría que ver. Hoy me mensajeé con Luis Arán, a Berta Roja la querría tener, me encantaría, no sé cómo está Berta, salud, porque ella se estaba recuperando. Así es. Pero sería mucha ayuda, Lito Barrios también, eso en Cultura. Quiero usar gente de ¿Obras? adentro. Obras tengo que ver, me ofrecieron, porque también pedí que me presenten ternas. Y tengo gente preparada del PLR de otros sectores. Tengo un ingeniero joven, Cristian Heise, que tengo ingenieros muy preparados como Hernando Basile y Luis Caló. El arquitecto José Segalés Romero Pereira es una persona que me ayudó mucho. El arquitecto Delgado Jiménez también. Tiene que ser alguien que tenga experiencia. En Claro, caso, no le pongas exacto. a lo que hizo Cartes, que le puso a Jiménez Gaona, ¿verdad? Que el próximo, no sé, 2 años no hizo nada y ahora parece que empieza a Sí. hacer. Hay Es que cierto, mezclar, es digamos, cierto. porque si vos pones gente sin experiencia, te va a pasar lo mismo que Arnaldo, que 2 años también le costó, Le digamos. costó también, ¿verdad? cierto. Vos no podés darte ese lujo. O sea, yo creo que Asunción no se puede dar ese lujo. Sí, Porque si no, tener que esperar por o si no va a tener razón, todos van a tener razón, esos que te decían que como vos no tenés experiencia, Sí, ¿verdad? van a parar la 1 obra. año, 2 años para la Sí, obra. Yo creo no, que vos eso no sería- tenés que parar ni medio segundo. Sería las obras. fatal. Hoy Exacto. vi una nota que le hicieron a Martín González que me gustó mucho, que decía no tendrían por qué parar, porque inclusive ya tienen financiación garantizada esas Claro. obras. Entonces, tomé mucho nota de Sí, eso. sí, Bueno, no, hay mucha gente. Enrique García, en la parte legal, asesoría Sí. jurídica, va a ser fundamental. Ujú, exacto. Yo tengo una excelente relación, y no sé si es imprudente decirlo, con el doctor Julio Fernando Samaniego. Sí. Creo que nos puede ayudar mucho, Julio. Sí. Tiene 14 años adentro de la Exacto, municipalidad. sí, Él es colorado. viejo, zorro, sí. Pero necesito que Sí, gente alguien que que conozca la entienda, experiencia. exacto. Por eso voy sumando nombres al Y, azar. y en relación al tema de los funcionarios colorados, Sí. aparte del equipo, digamos, los funcionarios colorados, ¿vas a echarle a los funcionarios colorados? No, ahí hay una cuestión de los cargos de confianza que hay que revisar bien jurídicamente cómo Sí. se trabaja. Esto no quiere decir que, me explicaron ya, no quiere decir que el que está ahí tenga que salir. Posiblemente sea reasignado al puesto que tenía antes. Normalmente son personas, los que vinieron, digamos, los últimos 2 años, son personas que entraban para la función específica. Imagino que al concluir el mandato de Arnaldo también ya comenzaron a retirarse. O sea, claro. supongo, vamos a estudiar. Pero en el caso que hayan sido personas que fueron traídas de otros sectores o que fueron comisionados, bueno, se verá su situación y se hablará con ellos. Pero sí yo voy a necesitar, creo que por lo menos 30, 40 personas de entera confianza que estén en algunos cargos importantes. Claro. Sobre todo un anillo muy cerrado de 10 personas y después unas 30 que tengan que ayudar. Pero vamos a hacerlo con mucha capacidad de negociación, con mucho tacto. Y reitero, te decía el nombre de Julio Fernando porque es uno, pero conozco a varios Sí. que nos pueden ayudar mucho y en los cuales yo entiendo que la experiencia tiene un valor agregado muy importante como un capital laboral que no podemos desperdiciar. Sí, cierto, porque sobre todo hay gente inclusive que están en las direcciones, ¿verdad? Sí. Que por ahí igual pueden quedar, no sé si ahí existe el como el viceministerio. Claro, con un te quiero adjunto decir, o algo así. ¿verdad? Algún tipo de adjunto, porque sí.
de golpe poner solamente uno nuevo y dejarle, sobre todo hay alguna gente, como te digo, que ya tiene una trayectoria municipal Sí. y que Arnaldo lo sacó y lo puso ahí, pero son funcionarios municipales de mucho tiempo, ¿verdad? Exacto. Hay que También le combinar pedí a eso. Gustavo Candia y Digoitia que me ayude en una planificación, sobre todo en la primera etapa de gobierno. Gustavo Sí. Candia fue senador por Me el acuerdo. Encuentro Nacional. Sí. Hay mucha gente, Marcos Cáceres, una persona que ya trabajó en el ámbito social. Olga Ferreira tiene un equipo formidable también para ese ámbito. Sí, Olga es muy buena, muy buena. Pienso en Diana García, que estuvo en Itaipú, es el sector del PEMAS. Vamos a hacer un combo también de todos los sectores, ¿no? Sí, Esto es sí. bien importante. ¿A Camilo subir. lo vas a tener anulado o no? Yo te lo dejo a vos Me a lo la dejas que- mañana. Porque ¿viste cómo sos? No creo que llegue antes de las 9 de la mañana. Yo, de verdad, con mucho gusto lo tengo ahí a Camilo, una persona brillante, te perdés vos, No, de la verdad tener que un buen colaborador. Es bueno que lo hayas mencionado, porque Sí. quiero también reivindicar eso. Sí. Realmente esta vez fue más injusto que nunca lo que hicieron con él, porque no tenía nada que ver, nunca fue candidato. Y se lo ponía en los memes de los mensajes de WhatsApp y la gente me seguía preguntando, es cierto que es candidato a concejal. Después se lo instaló como jefe de campaña, tampoco lo era. Era evidente que Víctor estaba en todas partes y estaba trabajando muchísimo. Entonces fue bastante injusto. Me parece que gratuitamente, y creo que le afectó esa campaña sucia, sobre todo a la lista de Juntos Podemos, Sí. a la de concejales. Bueno, pero de todas maneras Camilo se queda en Radio 1000, ¿eh? Sí. Y en serio, brillantes Camilo, sinceramente yo estoy muy contenta de tenerlo. Pero seguro que sí. Ellos tienen gente muy... en la radio. Tienen gente muy valiosa. Está Marcelo Mancuello, Sí. está Iván Allende, que ahora va a quedar libre porque quedó en tercera posición en San Lorenzo. También, cierto. Allende es un tipo, una Muy preparación bueno. extraordinaria. Excelente. O sea, recursos humanos hay. Los partidos que me acompañaron tienen también... Pero creo en que- Juntos Podemos, en concejalía, ¿cuánto? Por eso te decía que yo creo que esa campaña sucia afectó más a Juntos Podemos que a mí. Sí. Y lastimosamente hasta ahora se está peleando por un tercer concejal, pero hay 2 solamente. Bueno, pero hay dos. Sí, pero teníamos una expectativa más alta. Más Nosotros alta. queríamos 4 por lo menos. Ah. Pero bueno, así ¿Y nomás. cómo quedás con la Junta, justamente? La Junta aparentemente de Colorado están 11, Sí. después está bien repartido liberales entre 4 o 5. ¿Cuántos son en total? ¿24? ¿no? 24, sí. 24. O sea Sí. que igual estás con una mayoría en el Se sentido puede llegar a ser una mayoría de una coalición. De una coalición. El partido de Tonia Puril está entre 2 o 3. Esa fue la gran sorpresa. Eso fue sensacional ¿Sí? lo de Tony. ¿Eh? Eso fue porque estuvo en Radio 1000 toda la mañana. ¿Te das cuenta? ¿Viste? ¿Te das cuenta? Porque a mí me encantó, en serio, de ¿Sí? verdad. ¿Cómo es que Tony Apuril, imagínate, inclusive lo vamos a invitar para el programa del miércoles, porque con un megáfono, ¿verdad? Sí. Que le ponía un pendrive, ¿verdad? Sí. Con la batucada, una bicicleta y un cartel. Gastó en total 20 millones de guaraníes. Sí. Y mira, y va a meter 2. Mira, es un voto que también hay que interpretarlo como una suerte de reclamo ciudadano a otra forma de hacer política. Sí, Muy sí, interesante. sí. Claro que también es tan chico nuestro espectro que eso que es tan positivo dejó afuera a candidatos interesantes como el caso de Maxi Urbieta, por ejemplo. Sí, sí. O sea, no hay tanto lugar para tantos outsiders. Así mismo, ¿Eh? así mismo. Finalmente, Colorado 11, liberales 5, ahí ya tenés más del 50%. Claro. Ahora la relación con la Junta es muy importante Sí. para que te dé gobernabilidad. Porque Totalmente. hubo casos, no sé si en Asunción, pero hubo casos donde realmente la Junta, yo espero que esta sea una Junta seria, digamos, porque Sí. hubo casos en el interior que no le dejan gobernar al intendente, Pero digamos. sí, que Hay han una generado- guerra feroz. Han ¿verdad? expulsado intendentes con Exacto. intervención. Sí. No, Yo creo realmente yo también abogo por eso. Tengo una percepción positiva, conozco a varios de los colorados electos. Sí. Voy a propiciar reuniones con ellos antes del 21 de diciembre. Y bueno, también la bancada liberal obviamente es nuestra. Tenemos un pacto ahí hasta inclusive firmado. Sí. Con la de Juntos Podemos sumarán 6-7. Hablaremos mucho con Tony y su equipo. Pepa entró también. Sí. Carlos Arrey entró también y Elvio Segovia. mirá, qué Sí, bueno. dos de la lista 100. Sí. Importante porque ahí también son Elvio personas... también tiene mucha experiencia Exacto. municipal. Y ellos forman parte de la concertación Juntos Ganamos. Bueno, y si vos tuvieras que decirnos, ya sos intendente, vas a estar 5 años, ¿cuál va a ser tu labor más importante? Vas a tener que ocuparte, obviamente ya sabemos de todo lo que concierne a la función municipal, pero ¿cuál va a ser tu consigna, como te digo, tu sello? Mario va a salir de la intendencia diciendo, Mario fue el intendente de los... ¿Quién? Sí. Mario fue el que hizo, el que nos dejó sin baches. Mario fue ¿qué? ¿Qué quisiera ser
¿Qué quisiera hacer en estos 5 años? La verdad que hoy leí un tuit que me dio risa, porque decía, qué desastre este Mario Ferreiro, llueve, hay Sí, bache, hay y bache, leíste, ¿verdad? sí, lo vi. Y bueno, era una broma que anticipa a lo mejor un clima bastante difícil que sabemos que hay que enfrentarlo. Pero sí, yo sí quisiera dejar una infraestructura apropiada para la ciudad, porque uno puede hacer de todo, transparencia, puede hacer participación en los barrios, vamos a hacerlo, vamos a trabajar mucho en comunicación. La gente quiere eficiencia. La gente quiere eficiencia y obras tangibles. Y sí, eficiencia, en el Sí, sentido de que sí. se vea que la calle está bien arreglada, que la plaza está limpia, exacto. etcétera, etcétera. Entonces, seguro que vamos a hacer todo el orden administrativo que queremos hacer. Es Sí. necesario, porque si no tenés ordenada tu casa, también es muy difícil ordenar el Bueno, resto. vaya que tipo, Cartes, y estamos ordenando la Exacto, casa y y estamos perdiste ordenando 2 la años. casa y perdiste 2 No, años. por eso es que tenemos esa demanda de que simultáneamente esa obra tangible, como yo le digo, continúe. Entonces, que sigamos inaugurando obras prácticamente de los primeros 100 días de gobierno, no esperar esos primeros 100 días para organizarnos y después comenzar. Y estoy trabajando con un equipo que me garantice que eso será posible, desde lo administrativo, Sí. pero también desde lo físico, desde la realización concreta de la obra. Exacto. Entonces, en estos días que nos quedan también para asumir, vamos a atender también puentes de comunicación con las empresas, por ejemplo, que están trabajando. Cierto, Eso es fundamental. cierto. No te olvides, Mina, que yo entro con un presupuesto ya aprobado, que habrá que ver cómo está. No nos olvidemos que también después de diciembre baja la recaudación, porque la gente en enero y febrero ya se resiente en sus ingresos. Sí. Entonces vamos a tener que pedir a las empresas también que nos ayuden a gobernar y sobre todo a producir resultados concretos en esos primeros 3 meses, que siempre son los simbólicos, los que la ciudadanía percibe como qué tal va a ser el resto del gobierno. Así mismo. Bueno, Mario, agradecerte la presencia acá en Red Guaraní, que fue tu casa también. Sí, también cierto. Mis últimos programas hice Tu acá. último programa Sí. hiciste acá. Y el mensaje que le quieres dar a toda la ciudadanía asuncena, que no solamente aquella que te votó, que obviamente confió en vos, sino que qué le decía, porque vas a ser el intendente de todos los asuncenos. Sí, ¿Eh? sí. Anoche teníamos 2 mensajes, uno adentro del hotel, después otro. Y yo decía ahí, ayúdenme, no me dejen solo. Y lo decía sinceramente, porque yo voy a dar todo de mí. Y al equipo le vamos a exigir también máximo rendimiento. Pero hay un involucramiento de la ciudadanía que es fundamental. Si no le queremos de vuelta a Asunción, si no nos ponemos todos aprovechando esta oleada ciudadana que ocurrió ayer, la camiseta de Asunción para levantarla va a ser muy difícil. Yo no me considero, como dije ayer, un hombre providencial ni un mesías que va a resolverlo todo. Tengo las mejores intenciones, pero necesito la ayuda de la gente. Y creo que va a ser así porque ayer nació un nuevo tiempo. Ayer nació un tiempo en que se dejan atrás los rencores y el odio y vemos para adelante un objetivo superior que es mejorar nuestra ciudad y, por qué no, el país también. Cuento con ustedes, gracias a los barrios, gracias a los bañados, a la Chacarita. Nunca me voy a olvidar lo que me dieron en esta campaña. Gracias a los barrios de clase media que nos mostraron sus problemas. Gracias a todos los niveles sociales que acompañaron esta elección. Pero sobre todo, ayúdenme, confíen en mí como yo confío en ustedes. Bueno, gracias. Gracias. Mario Ferreiro, intendente electo de Asunción, la capital de todos los paraguayos, o sea, que traspasa realmente a Asunción simplemente, y más todavía cuando Central, ya saben que en Asunción vienen casi 2 millones de paraguayos trabajan en Asunción, así que es la capital de todos efectivamente. Les quiero decir que la alegría de la Navidad ya está en Universal Import. Mira lo que realmente te espera, con la mayor variedad de artículos navideños para la decoración de tu hogar, negocio o oficina, árboles, pesebres, cinta, flores, figuras de Papá Noel, accesorios de fantasía que te invitan a soñar y disfrutar en estas fiestas. Cuando pienses en iluminación, ya sabes, elegí las luces Eternity Extra Brillo, las únicas diseñadas para uso exterior e interior. Itapúa, casi Avenida Primer Presidente, Barrio Trinidad, de lunes a sábado de 8 a 21 horas. Universal Import, la casa de la Navidad. Bueno, y el Barrio Cerrado, te invito a que vayas, en serio. Barrio Cerrado Econatura, preciosas, realmente Econatura 5, pues ya son varios. Te brinda la vivienda de tus sueños, son 66 viviendas con opciones de 2 y 3 dormitorios y cuenta con extensa área de recreación. Econatura 5 te brinda la oportunidad de adquirir tu vivienda propia con amplios planes de financiación, con una tasa del 10.5% anual. Si estás pensando en invertir, la mejor opción es adquirir tu casa en Econatura 5, tu barrio cerrado, que se encuentra en Lambaré, zona del Yat, a cuadras del Colegio SEC. Informe, anota este teléfono, 0971-902-850, y en su página web
www.econatura.com.pi. Bueno, y Barcos y Rodados, que tiene su nueva nafta, ya sabes, la Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño y a la vez prolonga la vida útil del motor, ayudando así a mantener limpias, por ejemplo, las válvulas de combustible. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de nafta de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Pausa y enseguida estamos haciendo el análisis de lo que fue, qué significó estas elecciones, para lo que se viene y los proyectos del 2018 con representantes de diferentes partidos políticos. Luego de la pausa. Nuevo mundo allá afuera, accesible y lleno de oportunidades. Mucho más cercano, donde tener tu propio negocio ya no es complicado y hasta podés pagar sin necesitar efectivo. Te invitamos a ser parte de este increíble mundo donde toda tu vida digital está en un solo lugar. Porque en Tigo, el centro sos vos. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Hay un sentimiento latente en el compromiso de una empresa como Pharmacenter, que invierte cada día en un impacto positivo para el país. Con 32 años de trayectoria, es una cadena de farmacias que da trabajo a más de 1.000 paraguayos, capacitados continuamente para ofrecer excelencia en los servicios a sus más de 400.000 clientes fieles. Además, es protagonista de una nueva cultura de sustentabilidad que genera valores económicos, sociales y ambientales que impulsan nuestro crecimiento, demostrando así un gran cariño a nuestra nación. Por eso, Pharmacenter es una marca Dojaijú Paraguay. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Barrio Cerrado Econatura 5. Se encuentra en Lambaré, zona del Yat, a cuadras del Colegio SEC. Cuenta con 66 viviendas de 2 y 3 dormitorios. Informes al 0971-902-850. Página web www.econatura.com.py. Barrio Cerrado Econatura 5. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Visionarios encarnacenos, confiados en el potencial de la región, unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica, poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa, con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo, con profesionales idóneos, ofreciendo productos y servicios bancarios con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El 1 de octubre lo celebramos todos, siempre creciendo con la gente. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta,
Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. En Joseph, vive la experiencia. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu Cabal y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Al final del día necesitan estar bien informados. Y al mismo tiempo entretenerte con noticias insólitas y curiosas y llevarte a la cama, no pienses mal, con una sonrisa. «30 minutos» con la conducción de Sergio Valdés, de lunes a viernes, 23:30 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Regalos empresariales, podés encontrar hermosos termos, ahí está, de la colección inspirada en Frida Kahlo y Romero Brito. Además, Reca se llena de magia y color en los artículos exclusivos de la colección Aire Místico, que son unos bolsos espectaculares, realmente preciosos, ahí están, ¿eh? Además, sabes que siempre podés encontrar los más originales y novedosos regalos, como estas bolsas enfriadoras de bebidas, bolsos térmicos con ruedas, champañeras con luces, termos de cuero y ecocuero, conservadoras símil ratán, parrillas portátiles, todo esto para regalos empresariales. Reca está en la calle Padre Cardoso, esquina Teniente Ruiz, teléfono 021-226-712. Más información en www.reca.com.pi. Y bueno, el nuevo lanzamiento de la loteadora inmobiliaria, esto es en San Bernardino, ciudad tradicional del verano, residencial Sol de Samber. Lotes en cuotas a metros de la avenida Guillermo Neumann, o no, nunca sé cómo se lee. Centros comerciales, recreativos y turísticos en la zona. Para más información, llama al 443-600 o visita la fanpage La Loteadora Inmobiliaria S.A.
Tener el dinero que querés y empezarlo a pagar recién a los 60 días. Solicitando tu préstamo en el Banco Continental, puedes tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita sus sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental responde. Bueno, y ahora el análisis de lo que pasó ayer, cómo quedó la correlación de fuerzas en los poderes municipales. Para hacerlo estamos con Tadeo Rojas, diputado de la ANR, en este caso cartista. Vamos a ver porque tenemos que, ¿verdad? ¿Seguís siendo cartista o no? Sigo perteneciendo al movimiento Honor Colorado que lidera el presidente Horacio Cartes. Tadeo Rojas, gracias por venir. Al contrario, Mina, gusto, muy amable, gracias. Buenas noches a los presentes también. Hugo Richer, del Frente Guazú, ¿qué tal, Hugo? Bien, ¿qué tal, Mina? Acá la gente, buenas noches y bueno, estamos de vuelta acá. De vuelta acá. Sí, yo creo que le voy a tener que pagar por una tesis panelista, ya igual que Julio Velázquez. Camilo Suárez, dirigente del PEMAS, periodista de Radio 1000, por favor. Primero, periodista de Radio 1000 y dirigente del PEMAS. ¿Cómo está usted? Bien, vengo bajo presión contractual aquí. Exacto, si no venís, Camilo, es sencillo, te despido. No. Y sí. Anoche en medio del festejo en la plaza me llama Jenny y me dice, mira, mañana, Jenny, estoy en medio de una farra, le digo. Sí. No, en serio, ¿me está hablando en serio? Sí, mañana. No, pero mañana, le dije, no, pero una semana faltaste, me. Ah, ¿viste? Allí ya, es bueno. Cierto, ¿eh? Así encima que pide permiso, le da permiso y quiere otra extensión del permiso. No. Encima que me enteré que no vas a ser funcionario municipal, así que dependés de mí más que nunca. Vamos a ver ahora qué hacemos. Bueno, Julio Velázquez, senador de la ANR. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Hola, Mina. Un gusto saludarte a vos, a los compañeros de la mesa y a la audiencia. Víctor Ríos, diputado del PLRA. ¿Qué tal, Víctor? Gracias por venir. Gracias, Mina, por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia. Y no calificaste a Julio si es anticartista. No, yo soy colorado. Por ahora. Digo bien ahí. Sí, por ahora anticartista, no sé, porque todos están pasando al cartismo y no sé también, depende después del resultado. Ahora a lo mejor se procede a la inversa. Por eso, para eso les llamé, digamos, a ver si somos mucho más que dos o menos que dos. Vamos a ver qué pasa. Jenny preparó un informe sobre cómo quedó el mapa municipal, el mapa del Paraguay con todos los 250 municipios. Adelante, Jenny. En este informe, los resultados en estas elecciones municipales, ¿cómo quedó el mapita, como decías bien, Mina? Veamos. Para las elecciones municipales, más de 3.900.000 paraguayos estuvieron habilitados para votar en los 250 municipios de todo el país. Según datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, la ANR ganó en 149 municipios, el PLRA obtuvo 75 intendencias, el UNACE 3, el Frente Guazú 3, Alianzas y Concertaciones 15 municipios, el PDC 1 y PDP 2. Comparemos este resultado con las elecciones municipales del año 2010. La ANR tenía 138 municipios, el PLRA 89, el UNACE 4, el Frente Guazú 2, Movimientos y Alianzas 9, Encuentro Nacional 1 y Patria Querida 1 municipio. Por otra parte, con relación a Central, el departamento que concentra la mayor cantidad de electores en todo el país, el mapa quedó de la siguiente manera. De los 19 distritos, 13 quedaron en manos del PLRA y 6 fueron para la ANR. Bueno, hay alguna corrección que hacer, me decía Hugo Richer, ¿verdad? Ustedes no tenían... No, el Frente Guazú tenía dos, yo creo, en la parte ya cuando renunciaron algunos que iban a hacer el recutú y fueron electos por la Junta. Creo que son dos casos muy puntuales, pero no habíamos ganado elecciones. Tenían intendente, pero por ese motivo. Y obviamente también, en cuanto a intendencia, ganamos más en el marco de las alianzas, que está como genérico ahí, ¿verdad? Claro, alianzas y concertaciones son 15. Ganamos como con partidos del Frente y el Frente Guazú aliados con otros partidos, estamos cerca de 8 intendencias. 8. Bueno, así es que han avanzado bastante entonces. Ahora, ¿qué lectura le dan ustedes a las elecciones del día de ayer, gente? Primero, si tomamos el mapa electoral, la ANR tenía anteriormente 138 y ahora está con 149. O sea, uno puede decir que aumentaron
en 11, o sea, no disminuyeron, digamos, ¿verdad? El PLRA disminuyó de 89 a 75, si tomamos los partidos tradicionales. Después están, digamos, los otros números menores, ¿verdad? Pero me decían que, bueno, si bien es cierto que de 138 pasaron a 149, primero que se aumentaron luego más municipios, hay más municipios este año, digamos, que en el 2010, son creo que 10 municipios más que se crearon, pero que en número perdieron grandes municipios como Fernando de la Mora, Encarnación, y no me acuerdo cuáles más. Pero bueno, es lo que se comenta. Yo quiero escuchar lo que ustedes creen que pasó y después Capital, que es un poco simbólico, digamos. ¿Qué dicen al respecto? Primero... Empieza la extrema izquierda. La extrema izquierda, a ver. Sí. Bueno, yo creo que estas elecciones municipales fueron nacionalizadas más que nunca por el presidente de la República. ¿Fueron qué? Nacionalizadas. Siempre decimos que las elecciones municipales tienen esa particularidad de ser elecciones muy locales. En este caso, el propio presidente de la República se encargó de nacionalizar y él mismo dijo que estaba plebiscitando su gestión. Desde esa perspectiva fue una derrota enorme del presidente de la República. Tanto es así que yo creo que si había por ahí algún proyecto reeleccionista, ahora está con un jaque mate. ¿Por qué? ¿Por qué fue una derrota, decís? Y porque si hablamos de esto de 149 porque, a ver, en primer lugar, el espejo de las elecciones municipales es Capital. Acá hubo una derrota Capital. Sí. Y después hay que ir un poco a Central y vemos cómo en este caso en Central retrocede la ANR, el oficialismo. Y ahí hay que entender también que el presidente de la República estuvo muy activo dirigiendo la campaña de la ANR en Capital y en Central. Esto ya sin entrar a discutir lo de Encarnación y otros distritos importantes, yo creo que desde ese punto de vista y se ha instalado en el imaginario popular nacional que ha sido una derrota del presidente de la República, que se ha jugado en nacionalizar el tema, en nacionalizar estas elecciones y repito, él mismo dijo, estoy plebiscitando mi gestión. Y concluyo con esto. Creo que quedó demostrado nuevamente que la primera fuerza política sigue siendo el Partido Colorado, la segunda fuerza el Partido Liberal Radical Auténtico, la tercera fuerza las alianzas. Es decir, aquí no hubo cambios tan radicales porque ya aparecen los famosos analistas diciendo ahora sí el pueblo demostró que busca nuevas formas de hacer política. Algunos ya descubren el topos urano, la Arcadia, una cosa maravillosa y no es así. Acá hubo casos en que, por ejemplo, el Partido Colorado perdió en algunos municipios importantes porque no pudo cerrar las heridas de las internas. En Asunción gana Mario con apoyo de un partido tradicional importante como es el Partido Liberal Radical Auténtico. Entonces, cambio radical no hubo en este caso. Sí hay yo creo que un descontento de la ciudadanía en relación al presidente de la República que se expresó, repito, en esta derrota del presidente, que es la idea que se ha instalado, repito, en el imaginario nacional. A ver, ¿hubo una derrota del presidente? Mira, indudablemente, en este caso para la extrema izquierda, la actitud del presidente de haber incursionado apoyando a los candidatos del partido es una preocupación. Entonces, ese punto de vista, claro que consideran para el presidente una derrota, pero yo estoy en total desacuerdo. En primer lugar, el presidente de la República cumplió su rol de ser un líder dentro del Partido Colorado. Apoyó a los candidatos del partido en todo sentido, no le discriminó absolutamente a nadie y hizo lo posible para que en todos los distritos del país haya una unidad de toda la dirigencia del partido. Yo desconozco de que él haya dicho voy a plebiscitar mi función o mi gestión en estas elecciones municipales. En ningún momento se habló de una intención de medir la gestión del gobierno, cosa que es absolutamente improcedente, inaplicable, irreal. No tiene ningún sentido. Primero porque las candidaturas locales tienen un cariz muy diferente, muy particular, de un contexto general, ¿verdad? Y acá evidentemente si hubo derrotas en algunos distritos, todos sabemos por qué.
Primero, la prensa jugó fuertemente en contra de los candidatos del partido, pero también hay que decir la verdad que hubieron muchos candidatos del partido que cometieron errores y que intentaron ser reelectos de nuevo, y hoy en día evidentemente la ciudadanía castiga con sus votos, ¿verdad? Por ejemplo, en Fernando de la Mora, en las internas pasadas votaron 23.890 colorados. En estas generales votaron 18.388 colorados. Hubo una diferencia negativa de participación de colorados de 5.502 electores, ¿verdad? Lo mismo ocurrió en Lambaré, 24.162 votaron en Lambaré, 17.098 votaron en estas internas y hubo una diferencia negativa de 7.064. Acá evidentemente también hay que reconocer, claro, evidentemente hay que reconocer también, me referí un poquito más a los distritos de Central, ya que yo soy de Central. Evidentemente hay que reconocer de que las heridas, entre comillas, como se dice, de las internas juegan también un rol muy importante en los resultados, porque con estos números se evidencia de que hubo muchos dirigentes que no acompañaron fuertemente a los candidatos del partido, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, claro, los cuestionamientos que tuvieron algunos candidatos a intendente hizo que lógicamente haya un sector importante de la ciudadanía que le perdió la confianza. Este tema, ¿verdad?, de las heridas de las internas, sí. Ahora le pregunto sobre todo a vos y a Julio, y obviamente todos pueden un opinar. agregado, Mina, si me permitís nada más. Ustedes creo que muy, digamos, afortunadamente pusieron los números de las candidaturas, de las intendencias ganadas por el partido. Son 149, 11 más se mantuvieron algunas y 11 más ganamos, ¿verdad? Ese en un conglomerado general es un número importante de caudal electoral. Sí, no fue nada por un lado también hay que destacar que las diferencias fueron ínfimas, ¿verdad? Tal vez Capital fue un poco más pronunciado y Lambaré, pero después, por decirlo, la de Encarnación, por ejemplo, ¿verdad? Fueron ínfimas, ¿verdad? 16 votos, no me acuerdo cuántos. Finalmente, para nosotros es una victoria más allá de la derrota que tuvimos. Sí debemos preocupar, le llamo a mi querido amigo Julio también, le invito a que tengamos que reflexionar sobre lo que ocurre en Central. Así que yo creo que el Partido Colorado, por más derrota que tuvo en Central y en Capital, salimos fortalecidos a nivel país. Ahora, lo que hay que ver es a nivel país, porque eso sí no hicimos. ¿Cuántos votos tuvo el Partido Colorado en relación a el año 2010, ¿verdad? 2010. Porque hay municipios que ganaron, pero son más pequeños, y sin embargo perdieron otros más grandes. Entonces no sé en votos cuál es la correlación de fuerza, de verdad no sé. Pero sí, yo también creo que no fue una derrota catastrófica, pero Central y Capital son, digamos... Me permití, Mina, como una referencia nada más, si me permite el senador, quiero dar un número. Sí. En las internas pasadas votaron 1.149.789 votantes dentro del Partido Colorado. Sí. Ahora votaron 1.014.968 electores. ¿Verdad? Electores. Colorados. Ah, Colorado. ¿Un millón cuánto? 1.014.968 votantes hubo. O sea que la diferencia... 130.000 por ahí no más votaron. O menos lo que no votaron. O votaron tal vez a otros candidatos, ¿verdad? Ajá. Esto es un dato interesante. Yo te iba a decir, más allá de los números, hay otra manera de mirar los resultados, y en este caso para el Partido Colorado. Yo creo que acá Carte es un gran derrotado. Yo coincido en que difícil es plebiscitar a través de unas elecciones municipales. Pero sí, eso tiene su repercusión, evidentemente, en cómo queda la figura de un líder, como decía el diputado, en este caso del presidente de la República, ¿verdad? Fíjense que la otra manera de ver las cosas es fundamentalmente en términos políticos. O sea, una cosa son los números, otro es el peso político de la derrota. Y yo creo que en este caso incluso el presidente Cartes le llevó a la derrota política al Partido Colorado. Yo creo que no es solamente Cartes el derrotado acá. ¿Por qué enfatizo en la derrota política? Yo pude ganar muchos municipios de 12.000 electores, 10.000 electores, 13.000 electores,
pero hay distritos que tienen una importancia política y tienen un peso Central, político. Capital, Encarnación, Ciudad Sin del ninguna Este, duda. de Ganado, Y de sí. ese punto de vista, el Partido Colorado perdió. ¿Y a qué lleva esto? Y yo creo que le lleva al presidente de la República no solamente a entender las limitaciones de su proyecto de reelección, sino que yo no sé cómo va a articular dentro del Partido Colorado esto. Estoy casi seguro, como ocurre en cualquier otro partido, no solamente del Partido Colorado. Cuando hay una derrota política de esta naturaleza, yo quiero ver qué ocurre en el Partido Colorado de aquí a 6 meses. Yo creo que acá todos van a empezar, obviamente, a mirar el 2018, ¿verdad? Claro, a partir Y el de presidente mañana, o sea, de Cartes sabe que está debilitado políticamente después de esta elección. Desde mi punto de vista, eso no se puede negar. ¿Y por qué? Y yo creo que sí, él es una persona que, desde el punto de vista político, se comportó como un primitivo político. Lo digo en su discurso. Discurso violento, grosero, agresivo, ¿verdad? Como un primitivo político de contramarcha incluso al proceso democrático que hay en nuestro país. Y eso lo llevó a esta situación de debilitamiento político, yo lo denomino así, y también creo que el golpe lo alcanzó fuertemente el Partido Colorado. Julio. Bueno, yo creo que mirando un poco y haciendo un poco de historia, para nosotros las municipales del 2010 fue la base fundamental para el retorno del coloradismo al poder. Salimos con ese discurso, se trabajó, se ayudó. Me acuerdo perfectamente acá, Víctor también recordará, el PLR en ese momento decía, vamos a superar los 100 municipios, y nosotros salimos con la consigna de que el PLR no tenía que llegar a 100. Fue una victoria política en ese momento del partido porque retuvimos la mayor cantidad de municipios. Estando en la llanura. Estando en la llanura se ganó varias capitales departamentales que estaban en manos del liberalismo en ese momento. Y hoy yo creo que el partido, para mi tristeza y para mi dolor, salió derrotado de esta situación. Y fundamentalmente el presidente de la República salió derrotado. Fíjate que yo entiendo el liderazgo del presidente, que mantener. Cuando hace una reunión en AFEMOT y le llama a los dirigentes, le dice, hay que poner mística. Y uno de los dirigentes le dice, y su ministro del Interior que pone mística. Y su ministro su ministro que le atienden a los colorados. No puede un gobierno que subió en nombre de representación del partido, hoy manejado por gerentes, llamar ni instar al pueblo colorado a que ponga mística y corazón. Nosotros, fíjate que hoy yo le decía a Camilo eso en la radio, un gobierno que hoy oferta dinero como mercancía electoral antes de respuesta ciudadana, salir y llamar al convencimiento. Es triste, realmente, y preocupante, porque bien se dijo acá, estas elecciones son las previas para las nacionales del 2018. Y si seguimos con un gobierno disociado de la dirigencia y del partido, un gobierno que está alejado de la gente, no va a poder motivar. Y yo creo que hoy el presidente, como se dijo, líder importante, fíjate que las reuniones más importantes del partido no se hicieron en la Junta de Gobierno, se soslayó al partido. Claro. Entonces yo creo que hoy hay que tomar, el presidente tiene que, usando el mote de nuevo rumbo, tiene que cambiar, dar un rumbo colorado hoy al gobierno, desligarse un poco de sus gerentes. Sus gerentes hoy, ese famoso centro de gobierno, Juan Carlos López Moreira es un experto en venta de cigarrillos, pero ¿qué sabe de gestión política y gestión de gobierno? Los que mandan en el Paraguay son José Ortiz, que es un especialista en poner el cigarrillo en Aruba, y Juan Carlos López Moreira, que es un especialista en ventas. ¿Qué saben de gestión de gobierno? Entonces, vamos a cambiar ese rumbo y vamos a darle un rumbo colocado. Y convoquemos a todo el partido, a la dirigencia más importante del partido, para que podamos entender este momento político que vive la República.
que vive el partido. Si nosotros no entendemos y no interpretamos adecuadamente este tema, yo sé, podemos presagiar el futuro. Yo creo que es un llamado de atención muy importante de la ciudadanía para el Partido Colorado, que si nosotros queremos maquillar esta situación, vamos a lamentarnos después de este tema. Nosotros hoy desde muchos, imposible convocar a la gente. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Y además de eso, como bien dijo Tadeo, el gran primer error del presidente creo que haber acompañado porque desde Muruizaroga se hizo la gestión para que los ministros de la justicia electoral avalen este tema, la reelección. Para mí el primer gran error político que se tuvo, porque al presidente le importó más su proyecto interno partidario, que una visión, a decir el senador Derlis Osorio, que le doy nombre y apellido, él me dijo la vez pasada en un almuerzo ahí en el Senado, luego de las sesiones que tenemos generalmente en el 15º piso, yo pensé que el presidente iba a usar esta cuestión del nuevo rumbo para instalar nuevos candidatos fundamentalmente en el departamento central, donde es sumamente difícil y donde lo mediático pega muy fuerte. Yo creo que hay candidatos que perdieron, evidentemente, no digo que la prensa no tuvo la razón porque las gestiones están a la vista también, pero que lo mediático fue determinante en esta cuestión. Le digo yo el caso Fernando Lamora, el caso Lambaré, en el caso del PLR, el caso Limpio. Yo creo que las acciones de los intendentes, acompañados de las denuncias mediáticas, fueron fundamentales para la derrota. Camilo. Bueno, anoté por donde estaban pasando los diferentes panelistas. 5 puntos quiero destacar. Primero, la pregunta con relación a cómo queda la correlación de fuerza y el papel de Horacio Cartes como presidente de la República. Claramente, más allá de los números, que si eran 39, 45, 100, claramente fue una derrota a Horacio Cartes. ¿Por qué fue una derrota a Horacio Cartes? Porque Horacio Cartes se erigió en jefe de campaña nacional de la lista 1 en el último tramo de la campaña. Sí. Y él salió a arengarle a sus correligionarios. ¿Cómo? Con prepotencia, haciendo ostentación de que él tiene la billetera más grande y tratándole a todos como un patrón. Él le ordenaba a sus correligionarios, trabajen, como si fuera que en política se tiene que trabajar porque se recibe una orden. Claramente él utilizó el discurso más beligerante, típico de ese antiguo Partido Colorado, que sus propios correligionarios le dijeron, no queremos más. Ayer, en el festejo frente al Hotel Guaraní, por el triunfo de Mario Ferreiro, había un montón de colorados que se iban y nos abrazaban. Evidentemente las bocas de urna no es que se hicieron mal metodológicamente. La gente no quería contar que estaba votando por Mario, porque le tienen miedo, porque a Cartes se le tiene miedo, como al patrón que te ordena en la fábrica. Entonces fue una derrota y creo que es un punto de inflexión. Sus grandes varones, sus grandes soportes fueron tumbados. Decime si no es un fracaso estrepitoso haber perdido Encarnación. Pues si ganamos 10 municipios, y sí, pero ¿qué representativos son? Encarnación y la capital. ¿Dónde está su vicepresidente? Central. Es una derrota. Entonces lo que Horacio Cartes está haciendo ahora está yendo al más viejo de los rumbos, que la dirigencia actual del Partido Colorado se da cuenta que se van a estrellar si continúan por allí. Segundo, otro, creo yo, derrotado es Fernando Lugo. Fernando Lugo apostó decididamente, desde hace ya 2 años, en sepultar, aplastar y hacer desaparecer a Mario Ferreiro. Fernando Lugo, en una posición autorreferencial, jugó exclusiva y excluyentemente ante el relato de la reelección. Si no soy yo, es el apocalipsis. Ayer jugaron un juego muy peligroso. No sé qué fue lo que pasó, pero no puede ser que hayan judicializado 3 meses antes para formar parte de las mesas y no hayan participado, porque no tenían recursos. Pero por favor, cuadros políticos forman parte de las mesas y no gente contratada. Hoy Fernando Lugo tiene que olvidarse de un proyecto de reelección, porque si Fernando Lugo habla de reelección, es funcional directamente a Horacio Cartes. Los 2 grandes derrotados de la jornada. ¿Quiénes vencieron ayer? Venció una parte importantísima de la dirigencia del Partido Liberal Radical Auténtico, que entendió que, más allá de las diferencias que tenemos, no podemos quedarnos anclados en el pasado. Vencieron también muchas fuerzas progresistas, que consideran hacer una ecuación política que coloca una perspectiva formidable para el 2018. Si nosotros conseguimos arreglar esta ecuación política, creo que el Paraguay en poco tiempo más
va a volver a las sendas de las que nunca tuvo que haberse apartado. Bueno, ¿qué cantidad de cosas se abren acá? Se abre lo de, hubo 2 derrotados, no solamente el presidente Cartes, sino que Fernando Lugo, y son justamente los 2 candidatos, ¿verdad?, para el 2018. O sea que, en síntesis, a ver, lo analizamos luego de la pausa. ¿Querés tener la piel suave, tersa, linda, radiante? ¿Sabés que el colágeno es fundamental para la salud de nuestra piel y nuestras articulaciones? Llegó a Paraguay el colágeno de GNC, ahí está, número 1 en Estados Unidos. Tenés que tomar Woman Collagen porque en su fórmula única también tiene ácido hialurónico y vitamina C, que ayudan a recuperar rápidamente y a mantener la piel hermosa, flexible y radiante. Enseguida vas a notar los efectos de Woman Collagen, ahí está, GNC, Woman Collagen, te recomiendo. Ahora con Tigo Money, envía dinero desde tu celular a solo 500 guaraníes. Activa tu billetera marcando asterisco 555 numeral. O descarga la app y descubrí todo lo que puedes hacer con Tigo Money. Carga hoy tu billetera sin costo en un punto de Tigo Money y relájate. Pagando todo con Tigo Money, lo haces todo más fácil. Pausa y enseguida volvemos. Lugo, Cartes, ¿qué va a pasar? Los proyectos para el 2018 se empiezan a discutir hoy. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Hay un sentimiento latente en el compromiso de una empresa como Pharmacenter, que invierte cada día en un impacto positivo para el país. Con 32 años de trayectoria, es una cadena de farmacias que da trabajo a más de 1000 paraguayos, capacitados continuamente para ofrecer excelencia en los servicios a sus más de 400.000 clientes fieles. Además, es protagonista de una nueva cultura de sustentabilidad que genera valores económicos, sociales y ambientales que impulsan nuestro crecimiento, demostrando así un gran cariño a nuestra nación. Por eso, Pharmacenter es una marca Dojaijú Paraguay. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca.
Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un nuevo mundo para todos, donde podés disfrutar de tu música donde quieras, cuando quieras. Donde la pasión no tiene fronteras y todo es mucho más cómodo. Descarga las apps que Tigo tiene para vos y disfruta de este increíble mundo digital. Porque en Tigo, el centro sos vos. En Joseph, vive la experiencia. Barrio Cerrado Econatura 5. Se encuentra en Lambaré, zona del Yat, a cuadras del Colegio SEC. Cuenta con 66 viviendas de 2 y 3 dormitorios. Informes al 0971-902-850. Página web www.econatura.com.py. Barrio Cerrado Econatura 5. Llegó el club que te hace millonario. Envía ahora mismo red al 2222 y puedes ser el afortunado ganador de 5, 10 o 15 millones de guaraníes. Sí, escuchaste bien. Somos el club que te alegra el mes con muchísima plata. Sorteamos todos los viernes. Envía ahora red al 2222 y gana millones. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, y lo mejor para tus fiestas, ya sabes, Confitería El Molino. Una tradición en Asunción, España, casi Brasil, para tus fiestas y recepciones, sobre todo ahora que se viene fin de año. Ahí están los teléfonos 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, en esta fiesta, Pharmacenter te ayuda a crear los mejores momentos con regalos para toda la familia y a la vez premia tu fidelidad. Porque con cada compra a partir de 50.000 acumulás cupones y luego ganás increíbles premios. Pharmacenter, como siempre, nos cuida. Bueno, a ver, este tema que Fernando Lugo, otro derrotado, esto es un elemento nuevo porque ya escuché lo de el presidente Cartes, digamos, por la derrota en Central y en Capital, ¿verdad? Pero lo de Fernando Lugo es la primera vez que escucho que fue derrotado, digamos, también. Hicieron que en Asunción, por primera vez desde el año 1991, que Carlos Filisola gana a todo el aparato heredado del electronismo, gana la Intendencia Municipal con muchísimo sacrificio y constituye un núcleo político en la capital que 91, 2001, 2011, 25 años de presencia en la capital, hoy quedaron sin representación en el legislativo municipal. Y eso es responsabilidad directa del tipo de campaña, porque tuvieron muchísimas fugas por abajo. ¿Quién quedó sin representación? ¿Ustedes? Mira, voy a colocar una. Primero, yo creo que, más allá de que exista aparentemente, digo yo, un problema personal entre Camilo y Lugo. No es personal, Hugo, es político. No vayas a personalizar, es político. Déjame hablar. Lo que pasa es que vos querés banalizar y querés reducir todo a una cuestión personal. La política también tiene confrontación política y no solamente personal. Voy a ir a lo político, cálmate. Voy a ir a lo político. Más allá que yo creo que también hay un problema personal, como estaba diciendo, pero ese es un problema, yo no tengo por qué meterme, es una cosa de ellos, ¿verdad? Y si no tenés por qué meterte, es bueno no mencionar también. Hay sí una cuestión política porque evidentemente
todo proyecto que pueda impulsar políticamente Fernando Lugo, nosotros entendemos perfectamente que a Camilo y a otra gente les molesta profundamente. Y yo creo que ahí hay un error político. Hay un error político porque yo creo que Mina sabe nuestra opinión sobre el tema de la reelección, y acá Julio también sabe nuestra opinión sobre el tema de la reelección. Nosotros, yo te he dicho ahora incluso por la radio, que nosotros no acompañaríamos un proceso de enmienda constitucional, por ejemplo, ¿verdad? Y acá Julio también sabe qué es lo que nosotros pensamos que se podría plantear, o que el propio Fernando Lugo podría plantear. Esa es una decisión finalmente de él, ¿verdad? Nosotros no estamos enmarcados en una negociación con Horacio Cartes. Acá sí hay muchos partidos que han estado enmarcados en una negociación con Horacio Cartes. No nosotros, en ningún momento, ¿verdad? Y no lo vamos a hacer tampoco, ¿verdad? ¿Y quién es lo que tuvieron entonces? Y yo creo que se firmó el Pacto Azulgrana, por ejemplo, pero... Bueno, pero eso es pelea real, ¿qué tiene que ver con Camilo? No, ellos también han firmado, Pero seguimos la cuestión, para no detenernos en ese punto. Yo creo que realmente, yo no sé si Lugo decide ser candidato o no sé de su decisión. Pero sí estoy seguro de una cosa. Lugo puede ser un aporte importantísimo y un gran articulador para un proyecto de concertación o de alianza a nivel nacional. Descartarlo es un error político, porque es cierto, nosotros, y yo lo he dicho públicamente, el Frente Guazú retrocedió en Asunción. Nosotros no maquillamos las cosas. Tenemos problemas para insertarlo en Asunción. Y hemos crecido muchísimo en el interior. Porque así como hemos ganado 8 intendencias, estamos cerca de los 150 concejales, más o menos, que para nosotros es un crecimiento y una implantación realmente importante. Entonces, quien quiera mirar el 2018, creo que no debería descartar nomás las figuras políticas que tienen una influencia aún muy importante, porque sencillamente es un error político para esa concertación o esa alianza que se quiere construir. Yo coincido plenamente con eso. O sea, descartarle a Fernando Lugo al Frente Guazú es una tontería. Al contrario, lo que yo planteo es que hay una nueva ecuación política, que el cartismo está debilitado, que el cartismo salió derrotado de estas elecciones. Estamos de acuerdo que en el eso. Partido Colorado, si el senador Velázquez y sus correligionarios no se dan cuenta que este es el momento en que pueden avanzar en un cambio de rumbo al interior del Partido Colorado, y si en el resto de la oposición no nos damos cuenta que es el momento de hacer una ecuación nueva, sin condicionamientos, entonces somos todos unos tontos. La izquierda sea unida, esa es la ley primera. Mina, quiero hacer... Vos sos del liberalismo de izquierda. No, pues digo, la izquierda sea unida, esa es la ley primera. En primer lugar, tengo que pedirle disculpas a Tadeo, porque quiero ser muy honesto intelectualmente. Es cierto, nunca dijo expresamente Cartes que estaba plebiscitando su gobierno. Pero desde el momento en que él encabeza el proceso, el momento en que él presenta a los candidatos de la lista 1 como candidatos del nuevo rumbo, de hecho estaba plebiscitando su gobierno y ahí está el resultado. Pero quiero agregar otro gran derrotado también, Mina, en estas elecciones, que es el vicepresidente de la República. Que además de perder en Encarnación, pierde en Tomás Romero Pereira. María Auxiliadora de la capital de Tomás Romero Pereira. Y pierde en su valle, pierde en su casa a Fara. Y lo mismo los Zacarías Irún, que están evidentemente perdiendo mucha fuerza también en Ciudad del Este. Por lo tanto, es un nuevo escenario muy atractivo, y aquí quiero meter lo siguiente. Nosotros en la oposición, si no nos damos cuenta de la necesidad de hacer una gran alianza, entonces somos unos estúpidos. En estas elecciones municipales perdimos en algunos distritos donde si nos hubiéramos asociado, si hubiéramos hecho alianzas, hubiéramos ganado. Y el mapa hubiera sido mucho más rojo, blanco y azul que lo que vemos ahora. Por ejemplo, Pilar misma. Si hubiéramos acordado con Frente Guazú, hubiéramos ganado. Capi y Barú, o acá en Central, en algunos distritos importantes, entre ellos San Lorenzo. En los lugares donde fuimos juntos, ganamos. Entonces, si este mensaje no interpretamos, no leemos correctamente, entonces olvidémonos también del 2018. Bueno, pero así como la oposición tiene que leer este mensaje y efectivamente... Pero aparte, realmente vamos a ser sinceros, no hace falta ni leer los mensajes. Todos sabemos que cuando obviamente hay más unidad, mayor posibilidad electoral tenés. Obviamente, el tema nomás que también hay que entender, ¿verdad? Que no es solamente ganar el poder, hay que tener el poder para algo. Claro. Porque si vos vas a agarrar y ganar nomás el poder, digo que... sí, obviamente, juntás más posibilidad tenés, pero que un engendro
también para hacer qué desde el poder, digamos. Entonces no es también solamente eso. Pero dos pruebas claras, nosotros y nuestra derrota del 2012, fue una derrota eso. Y bueno, el senador Velázquez, que fue uno de los padrinos iniciales del presidente Cartes. O sea, si uno solamente se enfoca en ganar el poder y no discutimos para qué, entonces va a ser un fracaso estrepitoso. Ahí fundamentalmente es la gran decepción mía, fundamentalmente mía personal con Cartes. Todos construimos, porque nosotros pues somos presos los actores políticos de la cuestión mediática y social, la respuesta mediática y social. Nosotros construimos el retorno del coloradismo con el famoso nuevo rumbo, la nueva forma de hacer política. ¿Qué viene a hacer Cartes? Enterró todo lo que dijo en la campaña y hoy todo es viejo rumbo. Me contaron que ahora formó un equipo de asesores políticos encabezado por Darío Filarte, ex viceministro de Montanaro, Miguel Ángel López Jiménez, diputado de la época estronista, Aguará Benítez, abogado presidente del tribunal que todo el día le amenaza a la gente, es delegado de gobierno en la época de Estrona. Creo que Clemente Barrio también está ahí. Asesores políticos del presidente, ¿para qué? Para recordar el estronismo y seguir practicando el autoritarismo y la persecución de esa época. Entonces, si hoy nosotros queremos revivir ese triste pasado y creemos que sobre eso vamos a construir el poder, estamos equivocados. Por eso yo creo que hoy tenemos que hacer un gran llamado, Colorado. Si nosotros los colorados no entendemos lo que pasó en la capital, que va a ser la antesala de lo que va a pasar en el 2018, y darle un nuevo sentido a este gobierno. ¿Qué te dice el de lo mitad de Cartes no Jaijuilan Boriajuve? Así te dice. Cartes no Jaijuilan Boriajuve. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado perdió su sentido social, de la respuesta social. En Central nos hicimos una casa y queremos ganar en Departamento Central. A ver, un ratito. Y nos fuimos a hacer algunos asfaltados en esta última época. Asfaltados que criticaban antes también, porque cuando Entonces Busarqui yo creo nomás que criticaban. A ver, bueno, yo entiendo la posición de Julio. Él hace un buen tiempo viene ejerciendo un rol de opositor. Él tendrá sus motivos y sus razones, generaliza muy bien. Yo, en cambio, pienso lo contrario. Primero, ratifico de nuevo que no fue ninguna derrota para el presidente de la República. Acá tenemos que revisar también las actitudes de los propios dirigentes del partido, porque evidentemente hubo mucha falsedad, entre comillas, de los que acompañaron a los candidatos del partido. Por un lado eso. Por otro lado, también debo decir ahora, ¿y vos crees que los que no acompañaron, te pregunto, Tadeo, para profundizar, efectivamente hubo dirigentes del partido que no acompañaron en realidad? Eso es obvio, por eso hay menos colorados. Algún voto independiente habrán tenido, sin embargo, hay 130.000 personas, digamos, coloradas que no votaron. Quiere decir que es más de 130.000, porque también en estos 1.014.000 votos que tuvieron ahora, ¿verdad? No sé, algún independiente habrá votado por ustedes, alguien que no es colorado. Quiere decir que hay más cantidad de colorados que no votaron por ustedes. Pero esto también les tiene que hacer reflexionar al propio oficialismo. Claro, porque indudablemente. Hubo una interna, donde fue una interna hostil, ¿verdad? Indudablemente. Hay un rumbo que por lo visto a los colorados no le entusiasma, el rumbo este. A lo mejor yo pienso lo contrario, anterior, Mina, no ¿verdad? pienso lo contrario, porque el Partido Colorado, en las internas pasadas movió más de 1.100.000 votos, ¿verdad? Entonces eso es evidente. El Partido Colorado hace varios años en sus periodos electorales que no ha logrado esa cantidad. Yo creo que el Partido Colorado ha logrado otra vez. Por eso, 1.150.000, pero ayer menos. De su electorado, pero votaron de nuevo más de 1.000.000, Mina. Es un número importante ponerlo a analizar. El partido viene creciendo, nomás luego claro su interna. ¿verdad? Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, Mina. Yo te voy a decir una cosa, Mina. Muchos cuestionan el nuevo rumbo. Claro que seguro cuestionan el nuevo rumbo, porque probablemente las expectativas de ocupación de espacios de poder hoy en día no es lo que se esperaban, ¿verdad? ¿Cierto? Pero hay que ver un poco también y mirar atrás cómo estuvo el partido. El partido cayó en credibilidad y en confianza
por el prebendarismo salvaje que ha venido practicando. Y hoy en día se está combatiendo ¿Y por qué te vas al otro si extremo? vamos a volver Pero otra vez a ese prebendarismo, pretendiendo darle el gusto a medio mundo. Una cosa es el prebendarismo salvaje y otra cosa es dejarle de lado a la dirigencia. Yo una pregunta nomás. Aparte que le es muy fácil a los de la izquierda, a los de los liberales, a todo el mundo una cosa nomás, cuestionarle a los diputado, colorados. ayer, vamos a ¿Por qué no se ponen a analizar ayer un el poco lo que Partido le Colorado, pertenece a el su Partido Colorado partido? movió una maquinaria inmensa, gigantesca. Tadeo, pero acá está tu crítico Maduro, tu correligionario. Mucha plata comprando cédula y comprando votos. No. Eso es lo que vos estás diciendo. No es discurso. No es discurso, es la realidad. Solucionar el problema político a última hora. Y yo le pasa lo que pregunto pasó una cosa. ayer. Hoy, en este momento, la preocupación de todos es la posibilidad de que plantee Horacio Cartes su reelección. Y si ustedes tanto les cuestionan y ven en ello un oscuro futuro y un oscuro presente, ¿por qué por favor no le dejan entonces? ¿Por qué no le acompañan si ustedes van a ser los beneficiados de esa situación? A ver, vos querés, espera. Es muy sencillo. Vos, Tadeo, fuiste uno de los que propusiste directa e indirectamente que la reelección de Cartes, ¿verdad? Mira, hablé del resultado de las elecciones y de la posibilidad que pueda plantearse la continuidad. Eso no es plantear la reelección. Yo sería muy irresponsable plantear la reelección porque eso pasa por un proceso jurídico y legal. Por eso te digo, pero vos planteaste que sería buena la reelección. Claro. ¿Estás de acuerdo sí, entonces? Estoy de acuerdo. Con la reelección de Cartes. Estoy de acuerdo con la reelección de Cartes y que vuelva a presentarse Lugo también. Ajá. Bueno, tengo que dar una breve pausa. Atención, Cooperativa Universitaria ya entregó el primer Suzuki Swift 0 kilómetros a la socia Lourdes Barrientos. Queda el otro Suzuki, aparte 40 y pico, más de 40 premios, split, tablets, notebooks, celulares, etc. Entérate de las bases y condiciones en www.cu.gov.pi o llamando al 6170 000 o al 0800 11 4100. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Hay un sentimiento latente en el compromiso de una empresa como Pharmacenter, que invierte cada día en un impacto positivo para el país. Con 32 años de trayectoria, es una cadena de farmacias que da trabajo a más de 1000 paraguayos, capacitados continuamente para ofrecer excelencia en los servicios a sus más de 400.000 clientes fieles. Además, es protagonista de una nueva cultura de sustentabilidad que genera valores económicos, sociales y ambientales que impulsan nuestro crecimiento, demostrando así un gran cariño a nuestra nación. Por eso, Pharmacenter es una marca Dohaihu Paraguay. Pacholí con nueva imagen. 1 litro de Pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí permite una limpieza profunda. Mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. Descubrí un momento Tigo Money. Che, ¿y si hacemos un asadito hoy para ver el partido con los perros? ¿Vos decís? Sí. No, mucha garra es. Todo lo que tenemos que poner nosotros y después, ¿quién te devuelve eso? Listo, ya está. ¿Qué hiciste? Le pedí a los perros que envíen su parte de la vaquita por Tigo Money. Yo voy a poner por los dos, Espero tu envío.
Ya está. Fin de mes. Viernes. Ahora, con Tigo Money, envía dinero desde tu celular a solo 500 guaraníes. Descarga la app o marca asterisco 555 numeral y descubrí todo lo que puedes hacer con Tigo Money. Carga hoy tu billetera sin costo en un punto Tigo Money y relájate. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Visionarios encarnacenos, confiados en el potencial de la región, unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica, poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa, con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo, con profesionales idóneos, ofreciendo productos y servicios bancarios con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El 1 de octubre lo celebramos todos, siempre creciendo con la gente. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Barrio Cerrado Econatura 5. Se encuentra en Lambaré, zona del Yat, a cuadras del Colegio SEC. Cuenta con 66 viviendas de 2 y 3 dormitorios. Informes al 0971-902-850. Página web www.econatura.com.py. Barrio Cerrado Econatura 5. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, Incabril, que tienes un limpiador multiuso con auténtica citronela natural, espanta moscas y mosquitos. Ya sabes, sobre todo ahora que se viene el verano, cuida a tu familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural y es de Inca. Ahora también están en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Seguilos y recibí tips de limpieza para tu hogar. Bueno, y en Mateco encontrás
todo para la construcción en un solo lugar. Stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco la solución. Cemento, varilla, cal, piedra, arena, alquiler de contenedores y mucho más. Encontrás todo en un solo lugar, Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, ¿quién va a ser? Porque ya se empieza obviamente a discutir haciendo los balances, fue un plebiscito, ¿no? Para Cartes salió derrotado, Lugo salió derrotado, ¿quién salió derrotado? ¿Quién salió victorioso? Y en ese marco, obviamente, ya pensando en los proyectos para el 2018. ¿Quién va a ser tu candidato, por ejemplo, Hugo, para el 2018? Sí, mañana fueron las elecciones y vos tenés que decidir quién es el candidato de tu predilección, que te parece que puede volver a ganar unas elecciones, hacer un buen gobierno, con quien tengas afinidad. ¿Quién? A ver. Yo creo que mucha gente, no voy a decir todo el Paraguay de ninguna manera, pero mucha gente añora el gobierno Lugo. Mucha gente añora el gobierno Lugo. Están las limitaciones constitucionales, ¿verdad? Si es que es muy difícil aventurar una opinión sobre el tema. Ahora permíteme decirme dos cositas en el tiempo que nos queda. Yo creo que la ciudadanía ha tenido realmente una conducta muy importante en varios cambios que se han dado en los municipios y cambios políticos. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque los dos partidos tradicionales, y esto lo digo como una crítica a ser discutida realmente, son dos grandes partidos electorales, son dos maquinarias electorales. Sí. Terminadas las elecciones están vaciados. Eso le pasó al Partido Colorado porque el partido estaba vaciado políticamente, ideológicamente, doctrinariamente, porque estaba vaciado, vino un señor y compró el partido. El Partido Liberal Radical Auténtico hasta hace poco tiempo estaba de la manito con Cartes, tuvo una muy buena elección en distritos importantes, ¿verdad? Sí. Yo creo que la ciudadanía hizo una gran elección y tiene que estar muy vigilante por lo que votó. Gracias. No, digo nomás, el Frente Guazú tampoco es la Academia de Platón. No. Es un proyecto también político solamente y electoral. La crítica que teníamos antes, entonces, obviamente, pero entonces, o sea, demonizar el ser electoralista me parece no tiene sentido. Si ganamos las elecciones, hay que ir a elecciones. Mi esfuerzo, Mina, para el 2018 es concertar una gran alianza y que dentro de esa alianza el candidato sea un liberal. No te voy a dar nombre porque ya me censuraste de entrada. No me dije que Efraín es tu candidato. No, yo no dije, te estoy diciendo que no voy a dar nombre. Mi esfuerzo va a ser lograr que un liberal... No hagas trampa, no seas tramposito. ¿Quién va a ser tu candidato? No, tenemos que construir... pero decime hoy un candidato posible. No, ahora no hay candidato posible. No hay candidato posible. Los 1 millón y algo de liberales son candidatos posibles, pero tenemos que construir y ver cuál es la mejor figura. Tengo que hacer el esfuerzo como liberal que el candidato de esa alianza sea un liberal. ¿Quién es tu candidato, Camilo? Yo creo que hay una nueva situación y eso permite una nueva ecuación. ¿Qué significa eso? Si la gestión es buena, si el trabajo es bueno en el municipio, en la capital del país, eso puede permitir muchas cosas. Me mirás y me vas a decir, Mario Ferreiro, no, de ninguna manera. Lo que yo creo es que si, por ejemplo, pudiéramos converger entre los compañeros del Frente Guazú, el Partido Liberal, nosotros y otros sectores más, somos mayoría en Paraguay. Yo anhelo por esa mayoría. Yo le invito a los compañeros del Frente Guazú a que somos con nosotros hermanos. O sea, con el Partido Liberal nos une una tradición de que fuimos todos perseguidos por el estronismo. Así como muchos colorados también. Pero el Partido Liberal como partido. Y tenemos algún parentesco. Pero con la otra izquierda somos hermanos nosotros. Claro. Reencontrarnos, reconstruir la ecuación y te puedo asegurar que vamos a encontrar la alternativa para el Paraguay. ¿Pero quién podría ser? Es que si nosotros empezamos a pensar por el nombre, vamos a errar. Por eso yo decía, si me dicen Mario, Lugo, fulano, estamos equivocados. Primero, ¿qué queremos, cómo queremos? Y allí vamos a encontrar el nombre. Tadeo, ¿quién va a ser tu candidato? Mina, si la Constitución permite, ya sabes. Yo quiero este minuto que me das, quiero aprovechar para agradecerle y felicitarle al presidente de la República, don Horacio Cartes. Primero, por su sentido de pertenencia al partido. Segundo, por su apoyo a todos los candidatos del partido sin discriminación. Y tercero, porque él cumplió su rol de Colorado. Gracias, Tadeo. Julio, ¿quién va a ser tu candidato para En primer lugar, hay que trabajar en una reestructuración del gobierno y que el presidente de la República entienda de que él está ahí en nombre y representación del partido. Es la hora de la dirigencia, no de los gerentes. Terminemos con los gerentes, apuntemos a los dirigentes. Si el partido entiende esto y el presidente fundamentalmente, yo creo que el partido tiene todas las chances cambiando el rumbo de este gobierno.
¿Y quién va a ser tu candidato? No me dijiste rápido. No. ¿No ¿Para tenés qué vas a candidato? hablar del candidato si no corregir los rumbos no vas a tener chances? Bueno, muchísimas gracias. Hasta mañana de 8:30 a 12, como siempre, por Radio 1000 y el miércoles acá por Red Guaraní a las 22. Chao, chao, muy buena noche. Dale día libre a la Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Reblom representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter. Te cuida. Hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental. Responde. La Loteadora Inmobiliaria S.A. Su inversión más segura en la vida. Pacholí. Con calidad Inca. Barrio Cerrado Econatura 5. Tu barrio cerrado con la mayor seguridad. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Joseph Coafer. En tu cabello empieza la belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier. Lista para lo que sea. Dermagloss. Un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC. Viví bien. Universal Import. La casa de la Navidad.